Una atención necesaria. La experiencia del crecimiento económico y es un balance muy interesante. No quiere decir que uno siempre debe hacer lo que digan los economistas, ni siempre debe hacer lo que digan los abogados. El valor de la Corte. Hay gente que critica a la Corte porque dice que uno está en una bola de cristal y cree que vía sentencia puede arreglar el país, pero yo soy consciente de que a través de decisiones y progresivamente uno va transformando las estructuras del país. Un país que obviamente tiene grandes inequidades y es un país que machista total, centralista. Una decisión de la cual se siente orgulloso. Si una mujer es castigada al interior de una comunidad indígena, la Corte no puede intervenir. Lo que dijimos nosotros era que el respeto a la no violencia, incluso contra las mujeres, era un principio que ameritaba que el derecho constitucional se introdujera dentro de los parámetros de una comunidad indígena. ¿Qué papel juega el ego? El ego es el factor más importante en una corte. Todos los magistrados, hay que partir de la base, todos nos creemos que somos la primera maravilla del mundo, todos tenemos ego, lo que pasa es que algunos lo podemos manejar mejor que otros. Creo que es un elemento psicológico fundamental. El episodio de hoy es con Alejandro Linares, ex magistrado de la Corte, hoy socio de una firma de abogados. Tiene de todo. Vamos a hablar de equidad, colegio de hombres, comunidades indígenas, justicia, ego, toma de decisiones y sus raíces. Las de Alejandro son muy interesantes porque tiene una mezcla de Bolivia, de una familia muy interesante allá, con una familia de Nemocón. Él recuerda mucho su colegio, el moderno, los viajes por Colombia. Le apasionaba el tenis, tanto que alcanzó a ganar una Copa Davis con el equipo. Y quiero arrancar este episodio no por lo tradicional, sino porque luego de trabajar 20 años, estar en el mundo legal, buenas posiciones, decide irse a la Corte Constitucional, a ese máximo organismo. Y la pregunta es, ¿se arrepiente de esto? No, yo creo que, digamos, a pesar de que uno trabaje en una firma privada de abogados, siempre tiene el anhelo y la pretensión de ayudar a los demás y de cierta forma en algún momento después de haber hecho fusiones y adquisiciones y project finance por 20 años me dio la locura de ir a la Corte Constitucional porque realmente la Corte hoy en día es una institución muy poderosa porque es un sistema, digamos, de frenos y contrapesos al poder, pero también tiene la capacidad de emitir decisiones que pueden transformar comunidades, pueden a través de decisiones estructurales meterse, por ejemplo, con el tema de desplazados o con el tema de cárceles, que es un tema muy complejo en Colombia, o con el tema de La Guajira, digamos, hay muchas intervenciones. La Corte pues resuelve disputas, pero parte de las disputas que resuelve son disputas sobre derechos fundamentales de la gente, de las comunidades pues, más apartadas, más vulnerables. Y eso, digamos, lo hace sentir a uno bien. Hay gente que critica a la Corte porque dice que uno está en una bola de cristal y cree que vía sentencia puede arreglar el país. Pero yo soy consciente de que a través de decisiones y progresivamente uno va transformando las estructuras del país. Un país que obviamente tiene grandes inequidades y es un país que machista total, centralista, pero creo que poco a poco, yo creo en el desarrollo progresivo, no creo que las cosas se puedan hacer vía una sentencia, uno no puede crear una revolución, simplemente introduce transformaciones que van cambiando la sociedad. ¿Cómo piensa uno esas transformaciones y esas sentencias? O sea, ¿y cómo carga uno ese peso? Porque digamos, hay como dos maneras de intervención de la Corte Constitucional. Uno es
a través de lo que se llama control abstracto, que es controlar la constitucionalidad de las leyes. Entonces, si sale una ley, algún ciudadano demanda tal ley es inconstitucional porque, por ejemplo, viola el derecho fundamental a la igualdad. Ese es, digamos, un tipo de intervención y ahí la Corte define si la ley es constitucional o no. El otro tipo de intervención, que es la mayor órbita de actuación de la Corte, es a través de la tutela. La tutela es un mecanismo creado en el 91 que protege los derechos fundamentales, es una protección inmediata y cualquier juez es un juez de tutela y cuando se falla primera y segunda instancia se envía el expediente a la Corte Constitucional y la Corte lo puede revisar o no. O sea, lo que hace la Corte no es definir tutelas, sino revisar fallos de tutela que han emitido cualquier juez del país. Y a través de la revisión de fallos de tutela, lo que uno hace es pues escoger, uno selecciona y dice, bueno, quiero libertad de expresión, o quiero hablar de igualdad de género, o quiero hablar de temas indígenas, jurisdicción indígena, quiero revisar cómo funciona el tema del zero rating, que hace poco se falló eso, hay distintos temas. En tutela la Corte puede seleccionar qué temas, digamos, cuál es su agenda judicial y saca una sentencia que tiene un impacto más allá de la disputa, de solucionar una disputa, o sea, resuelve la disputa sí, pero al fijar unos parámetros en esa medida transforma, porque en situaciones de igualdad esos parámetros deberían extenderse. En otras palabras, si hay una injusticia, la Corte pues corrige la injusticia, pero fija una regla que se llama precedente, que va a tener aplicación en el resto de casos similares al caso que resolvió la Corte. Entonces, es lo que se llama una disputa policéntrica. Generalmente las disputas son bicéntricas, o sea, demandante-demandado. Aquí se resuelve la disputa, pero tiene un impacto, tiene una, llamémoslo así, una externalidad jurídica, porque esa decisión también va a aplicar a muchas personas que no necesariamente han acudido a la Administración de Justicia a resolver el problema. Ya. Y de esas decisiones que tomaste tú, ¿cuáles te sientes como orgulloso? Yo diría que de todas, creo que hay una de la cual me siento orgulloso, pero también que fue criticada, eso es lo bueno de las decisiones. Fue una decisión en la cual en el seno de una comunidad indígena hubo un maltrato hacia una mujer. Y la discusión era si nosotros los occidentales, o sea, si la Constitución podía entrar a la jurisdicción indígena, porque, digamos, uno interviene solo en casos de vulneración al derecho a la vida o a la integridad física, pero no interviene en temas, por ejemplo, de mujer. Digamos, si una mujer es castigada al interior de una comunidad indígena, la Corte no puede intervenir. Lo que dijimos nosotros era que el respeto a la no violencia, incluso contra las mujeres, era un principio que ameritaba que el derecho constitucional se introdujera dentro de los parámetros de una comunidad indígena. Obviamente es una posición un poco neocolonialista, en el sentido de que estamos imponiendo estándares occidentales en una comunidad indígena, pero la Corte en su mayoría, porque las decisiones no son de uno, sino son plurales, es un juez colectivo, la Corte determinó que la protección, digamos, de los derechos de la mujer también es importante en el seno de las comunidades indígenas. Puede verse como una decisión intervencionista de nosotros los occidentales sobre una comunidad étnica o una comunidad indígena, pero creímos que ese estándar, digamos, de protección contra todas las formas de violencia contra la mujer es un estándar que amerita la intervención de la Corte.
Ya. Entonces, esa es una decisión pues, de la cual me siento orgulloso. Por ejemplo, me siento orgulloso de otra decisión bastante polémica de la interrupción voluntaria del embarazo. La interrupción voluntaria del embarazo es un tema obviamente muy sensible, muy sensible para la comunidad colombiana, muy sensible para la religión católica, pero había una decisión del año 2006 que permitía la interrupción voluntaria del embarazo, o el aborto, como llaman otros, en 3 causales: si había habido violación, si había peligro para la salud de la madre, o si había un problema de viabilidad del feto. En esas 3 causales no era un delito interrumpir voluntariamente el embarazo. Una demanda ante la Corte pidiendo que se despenalizara aún más el aborto, combinando un sistema de causales, que es este, con un sistema de plazos, y la Corte accedió a eso, fijó un plazo de 24 semanas, dentro de las cuales es posible practicar una interrupción voluntaria del embarazo. La gente pensó que 24 semanas era mucho tiempo, pero digamos, en esa yo me tuve que declarar impedido. No voté, pero me sentía como si estuviera en la banca, votando, digamos, mi equipo jugando, metiendo goles, pero yo en la banca, no importa, me sentí orgulloso de una decisión que yo había promovido. ¿Y por qué me declaré impedido? Porque pues di unas declaraciones basados en una aclaración de voto mía anterior, donde yo era partidario, digamos, de ampliar el espectro, de no penalizar el aborto dentro de determinado plazo. Eso fue, pues esa es la vida. También otras decisiones que me sentí orgulloso, por ejemplo, permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que era un tema también muy, muy sensible, o incluso el tema de la eutanasia, porque yo soy un fiel creyente, digamos, del libre desarrollo de la personalidad, y no creo que uno le deban prolongar la vida cuando ya no, digamos, tiene una calidad de vida lo suficientemente, digamos, sin dolor y sin sufrimiento para uno, digamos, seguir viviendo. Entonces, yo soy partidario de la muerte digna, y en esa medida la sentencia de eutanasia, la última, la del año 21, fue una sentencia muy importante porque permite que se practique la eutanasia no solo a enfermos terminales, sino también a personas que están enfermas o que tienen una situación de dolor no necesariamente equiparable a una enfermedad terminal. Yo puedo no tener una enfermedad terminal, pero tener un dolor que no me permita vivir, y en ese sentido hoy en día se permite la eutanasia para una persona que tenga un gran sufrimiento sin que necesariamente tenga una enfermedad terminal. Tú, líder de recursos humanos, el futuro de tu compañía depende de lo que tu equipo de HR, de talento, pueda lograr en atracción, en desarrollo y en transformación. Y por eso pensamos en ti, porque te tenemos un nuevo programa de formación. Llega la Academia Hackers del Talento LATAM corte número 8. Tenemos las aplicaciones y las inscripciones abiertas para que aprendas de manera exclusiva con CHROs y CEOs de compañías líderes. Ellos no te van a dar teoría. A través de casos reales compartirán cómo lograron que su área dejara de ser de soporte y se convirtiera en la estrategia de negocio con resultados reales. Vas a tener un espacio con líderes que lo primero que harán será trabajar en ti, en tu mindset y en tu liderazgo. Porque antes de transformar una organización, tienes que hackearte a ti mismo. Luego serás desafiado a pensar distinto, a ampliar tu visión estratégica de negocio, de influencia, de impacto, de transformación, de uso de tecnología. Son 24 sesiones en vivo, prácticas intensas, donde aprenderás a usar la data, la IA, la humanización
como tus armas de liderazgo. Saldrás con proyectos listos para generar impacto inmediato en tu rol, en tu equipo, en tu empresa. Aquí no vienes a escuchar, vienes a liderar el cambio. Y no estarás solo. Cada cohorte son 30 personas. Y luego cuando te gradúas, haces parte del alumni, más de 300 líderes que están en 10 países en América Latina, una comunidad poderosa que comparte, colabora, abre puertas. Y te cuento que el 20% de nuestro alumni ya está en posiciones de liderazgo. ¿Te imaginas lo que puede significar para ti? Así que las aplicaciones están abiertas en la Academia Hackers del Talento LATAM Cohorte 8. Pero los cupos son limitados. Entra a hackersdeltalento.com, da el paso, aplica. Busca también el botón que sale en YouTube o en la descripción del episodio también está el enlace. Únete a nosotros, lidera y transforma para mostrarle al mundo que recursos humanos es el área de la mayor transformación y la mayor relevancia en una compañía. Ahorita más adelante vamos a hablar del detrás de cámaras en la Corte Constitucional, lo que sucede que uno no ve. Vamos a conversar sobre la toma de decisiones, manejar la presión del talento, el liderazgo, la equidad de género, y van a ver unas historias maravillosas. Pero volvamos a la historia. Él entra a la universidad a estudiar Derecho. Y hay una cosa que lo marca y es compartir el salón de clase con mujeres. Y el otro tema era que también me marcó, era que era un colegio de solo hombres. Aunque hice extraordinarios amigos en el Gimnasio Moderno, el hecho de que fuera solo hombres implicaba que las mujeres eran, digamos, uno no tenía mucho contacto con las mujeres. Solo cuando llegué a la universidad me di cuenta que uno tenía mujeres compañeras. ¿Cómo fue? Cuéntame, ¿cómo fue ese, pues digamos, llamémoslo shock de decir? No, el shock es que, pues como yo siempre fui una persona tímida, al ser tímido, pues me daba pena como hacer preguntas en clase al profesor si había mujeres mirándolo a uno. Okay. No tenía ese problema con los hombres, pero de cierta manera las mujeres no estaba acostumbrado yo, digamos, a tener amigas o a estar en una clase sentado con mujeres y me daba pena al principio, obviamente después uno se acostumbra, al principio me daba pena hacer preguntas, ¿no? al profesor, porque de pronto las mujeres iban a pensar que yo era bruto o que hacía unas preguntas que no eran las apropiadas. Entonces, en ese sentido, fue interesante, digamos, eso también marcó mi vida, digamos, un colegio tan bueno como el Gimnasio Moderno generó en mí, digamos, esos dos temas, el tema de las mujeres y el tema del inglés, que después obviamente uno en sus hijos lo refleja, poniendo a sus hijos en un colegio, pues primero bilingüe y segundo mixto, para que se desarrollen por lo menos no como se desarrolló uno. ¿Por qué escogiste la rama de Derecho que escogiste? ¿Qué sucedió para que dijeras esto es lo mío, no me voy por laboral o por...? No, yo escogí, digamos, la mayor parte de mi práctica profesional durante más de 20 años fue el derecho privado, ¿no? El derecho a los negocios, derecho internacional privado, y luego de más de 20 años de práctica cometí el error, no creo, decidí reinventarme e ir a trabajar en el servicio público, en la rama judicial, en la Corte Constitucional. Entonces, para mí fue hoy en día, a partir de la Constitución del 91, todo el derecho se constitucionalizó. Entonces, aún en temas de derecho privado muy importantes, la importancia del derecho constitucional es grande. De cierta manera ha habido una irradiación o una permeabilización del derecho constitucional sobre el resto del ordenamiento jurídico. Entonces, hoy en día cualquier tema tiene aristas constitucionales, y entonces, a pesar de tener un origen de derecho privado, pues hoy en día combino derecho privado con derecho constitucional y
Y eso es lo que estoy haciendo hoy en día, digamos, de cierta manera, mostrar cómo el derecho constitucional, de cierta manera, permite entrar en el ámbito del derecho privado fundamentalmente para proteger a los más débiles o para proteger personas en situación de indefensión, que eso es lo que hace, digamos, el derecho constitucional, fundamentalmente el de los derechos fundamentales. Entonces, el derecho constitucional hoy en día para mí es como la panacea, en el sentido de que es un buen complemento para una práctica privada. Y con el crecimiento del Estado y la importancia de la regulación económica, pues también el derecho constitucional se convierte en una muy buena herramienta de, digamos, de trabajo. Es una herramienta, pero que también lo hace a uno pensar de una manera diferente, de una manera mucho más, digámoslo así, balanceada, equilibrada, y de cierta manera, como se lo dije en alguna vez en un seminario, los magistrados de la Corte Constitucional nos volvemos woke, en el sentido de que estamos protegiendo, digamos, la diversidad cultural, la diversidad étnica, la diversidad de género, digamos, hacemos respetar el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas, que es un tema que, por ejemplo, los economistas no ven con muy buenos ojos, porque ellos tienen la visión, obviamente, del crecimiento, que es muy importante, pero lo que a uno le da el derecho constitucional es una visión distinta de temas que en la universidad pues son el crecimiento del PIB, terminar un proyecto, la eficiencia económica. Entonces, de cierta manera, el derecho constitucional contamina la experiencia del crecimiento económico, y es un balance muy interesante. No quiere decir que uno siempre debe hacer lo que digan los economistas, ni siempre debe hacer lo que digan los abogados, pero poder entender ambas visiones para mí es fundamental. Una tensión necesaria. Siempre hay tensiones, digamos, hay conflictos entre derechos, y esos conflictos hay que resolverlos de una manera, digamos, con un test de ponderación, como ponderando pros y contras, como lo haría, digamos, un análisis costo-beneficio, de cierta manera. Hay un doctrinante alemán que se llama el profesor Alexi, que tiene una fórmula matemática del peso, para calcular, según la fórmula del peso, cuál derecho debería prevalecer sobre otro en determinadas circunstancias. Pero hasta allá no ha llegado nuestra sofisticación, digamos, en temas constitucionales. ¿Y en el 91 tú qué hacías? En el 91 digamos, trabajaba en el sector privado, en una firma de abogados. No, en el 91, sí, trabajaba en una firma de abogados. No fui parte de la séptima papeleta, pero sí, digamos, seguí de cerca la séptima papeleta, porque fue un movimiento muy importante. Ya recuerdo, digamos, en el año 89 yo fui a trabajar a Planeación Nacional. En esa época ir a trabajar a Planeación Nacional era el máximo que podía tener un profesional en el sector público colombiano. Yo antes había trabajado en el Ministerio de Hacienda y después trabajé en planeación en la División de Inversiones Extranjeras. En esa época mi rol era aprobar o improbar cualquier inversión extranjera que se hiciera en Colombia o cualquier inversión colombiana en el exterior. Veníamos del régimen de la Decisión 24 del 70 y de toda la doctrina de la CEPAL, donde se veía con ojos muy sospechosos la inversión extranjera. Hoy en día ya no, pero en esa época, cuando yo llegué a Planeación, esa era un poco la visión. En la época a mí me tocó en Planeación Nacional vivir el asesinato de Galán, el de Bernardo Jaramillo, el de Carlos Pizarro, y eran épocas muy convulsionadas. Después, también en el 91 yo ya estaba en Planeación, y en ese momento, digamos,
era optimista con la Constitución del 91. De cierta manera yo soy contemporáneo a mucha de la gente que sobresalió con la Constitución del 91. Conocí a Manuel José Cepeda, a Carrillo, a todos los promotores de la séptima papeleta, y de cierta manera era un colaborador silencioso de toda esa revolución que se generó en Colombia, sobre todo en los movimientos estudiantiles. O sea, que tú fueras el que aprobaba esa inversión extranjera, por ejemplo, la plata del narcotráfico o cosas de ese estilo, ¿tú hacías como un control a eso? Sí, pero en esa época, pues primero había un poco de narcotráfico que se creó, yo diría que a comienzos del gobierno de Turbay con la bonanza marimbera. En el 74 ya estaba el tema de la ventanilla siniestra. Pero no, en esa época era más empresas multinacionales invirtiendo en Colombia. Las inversiones extranjeras de colombianos que hoy en día existen no eran aprobadas en la medida en que generalmente uno revisaba primero pues cuál es el origen de los fondos, pero también revisaba cuál es el impacto que tienen esas inversiones sobre la economía colombiana. Y entonces en esa época existía el famoso decreto 444 del año 67, que era el que regulaba todo lo de cambios internacionales y comercio exterior, y en el capítulo de inversiones extranjeras decía, cuando venga una inversión extranjera, antes de aprobar la inversión, usted tiene que revisar el impacto en balance de pagos, el impacto en empleo, el impacto sobre una región, si desarrolla la región, y en esa época, por ejemplo, solo se aprobaban inversiones para inyección de capital en una empresa. No se podía, por ejemplo, comprar acciones de otra persona, sino en esa época solo se admitía inversiones al capital de una empresa, que es un tema muy interesante. No se permitía inversión extranjera en bolsa, no se permitía inversión extranjera en inmuebles. Era un régimen bastante restrictivo, derivado de la decisión 24 del año 70, que era una decisión del Pacto Andino que cerró la inversión extranjera incluso en servicios públicos, en telecomunicaciones, en energía, no se permitía inversión extranjera. Entonces, por eso esos sectores de la economía eran fundamentalmente públicos. Básicamente porque, de cierta manera, había la convención de que los privados tienen que ir al sector primario y sector secundario, y el Estado es el dueño de todos los servicios públicos. Y de ahí das el salto a, y ahí a paso agricultura. una firma de abogados. No, de ahí voy a una firma de abogados por muchos años, pero sí de planeación paso a Francia, donde fui ministro plenipotenciario en París. Después volví a agricultura. ¿Cómo es esa experiencia? No, extraordinaria, extraordinaria. Las embajadas nuestras son muy interesantes porque... Más el lugar donde está la embajada es divino. El lugar, sí, es al lado del Palacio del Elíseo, que es algo muy lindo. París es una ciudad extraordinaria. Pero, digamos, hoy en día, mirándolo en retrospectiva, el servicio exterior colombiano nuestro siempre, en esa época yo creía que iba a prestar servicios, pero generalmente ve el servicio diplomático por servicios prestados, que es gente cercana al gobernante de turno. Sí. Entonces, por ejemplo, al presidente Petro lo critican por haber nombrado a no sé quién en tal embajada, pero uno no se mira en el espejo pensando que los presidentes de turno también nombraron a sus amigos en las mismas embajadas. Sí, Entonces uno como que tiene que tener la perspectiva histórica para
para juzgar ese tipo de nombramientos. Lo triste, la tristeza es que nuestro servicio diplomático no es un servicio profesional. No, a pesar de que hay una carrera diplomática, la mayor parte de las embajadas tienen como embajadores o embajadoras a personas cercanas al presidente de la República. Ahora, eso muchos países lo tienen, pero nosotros no tenemos una cancillería tan profesional, por ejemplo, como la de México o la de Brasil, donde son cancillerías con, digamos, con una gran formación profesional de las personas que están en la carrera. Yo en un momento quise estudiar relaciones, finanzas y relaciones internacionales en el externado, pensando eso. Es una gran carrera. Pero me fui pues por economía. Y entonces ahí vas avanzando, ahí sí llegas de Francia a... Llego de Francia. ¿Al Ministerio de Agricultura? Llegué al Ministerio de Agricultura, estuve muy poco tiempo. Esa era la época de la apertura de Gaviria. Y los que más sufrieron con la apertura fueron los agricultores. Yo me acuerdo en el Tolima los algodoneros, el arroz. Había crisis con el algodón, con el arroz, con el maíz. En general, muchos productos sufrieron. Yo creo que más con la situación económica mundial que con un tema específico de la agricultura, porque lo que se hizo fue bajar los aranceles a las importaciones de productos agrícolas, pero se estableció una protección adecuada a través de lo que se llamaban las franjas de precios. Entonces las franjas de precios permitían, digamos, en función del precio internacional del commodity, permitía, digamos, ajustar ese precio. Si bajaba mucho se subía el arancel y si subía mucho se bajaba el arancel. Era un sistema, digamos, flexible de aranceles que se utilizó para el sector agropecuario. Ahora, fue una época muy difícil, fue una época dura, y yo terminé yéndome a trabajar al kinder del presidente Gaviria en Palacio, en un programa extraordinario que se llamaba el Plan Nacional de Rehabilitación. ¿Qué es eso? El Plan Nacional de Rehabilitación es un programa de inversión pública en zonas de violencia o de pobreza. Se llama el Plan Nacional de Rehabilitación. De cierta forma, digamos, uno encuentra en el plan de rehabilitación de Alberto Lleras, cuando se desmovilizaron las guerrillas liberales, que es un plan en el cual lo que se hacía era hacer carreteras o apoyar con distribución de tierras, apoyar con crédito a ciertas comunidades que habían sufrido por la violencia y por la pobreza en zonas apartadas de Colombia. Hoy en día, si uno hiciera un símil, sería parecido a lo que son los PEDETs, que tampoco se cumplieron, pero el plan de rehabilitación fue algo extraordinario, una creación de Betancourt en el año 82, pero después Barco acogió ese programa. Era una, digamos, de las aristas de Barco para la lucha contra la pobreza absoluta, pero era como el bebé de Barco, era el niño querido de Barco, en el cual había unos municipios seleccionados, digamos, en planeación nacional, donde se dirigían las inversiones públicas. Y desde presidencia, digamos, se coordinaba todo el sector público para que fuera a todas esas municipios PEDETs, municipios PNR en esa época se llamaban, donde se hacían inversiones públicas, pero también había un elemento precursor de la Constitución del 91 y eran los consejos de rehabilitación, que eran reuniones con la comunidad, eran reuniones rurales donde uno iba y le preguntaba a la comunidad, decía, tengo tanto dinero, ¿cuál es la necesidad que tienen que satisfacer? Generalmente era un puente, un polideportivo, una escuela, un puesto de salud. Entonces era un programa, digamos,
que me recordó mucho mis excursiones del moderno, pero de hecho hace poco oyendo un podcast de Rafael Pardo me acordé digamos, de las excursiones del moderno y de Rafael Pardo fue director del PNR. Okay. Un programa extraordinario, pero lo más importante de ese programa era no solo el tema de desarrollo regional, no solo el tema de inversión pública, sino había un tema político en el sentido de hacerle publicidad a la democracia. El hecho de que el Estado realmente tenía que ir a las regiones, tenía que satisfacer necesidades básicas y construir bienes públicos para toda la población. Esa idea, digamos, la han tenido desde la época de Lleras Camargo, cuando se hizo el programa de rehabilitación de él. Hasta nuestros días todos los procesos de paz han pasado por ese tipo, digamos, de iniciativas. Tienen distintos nombres, distintos enfoques, pero en el fondo es llevar el Estado a donde nunca ha llegado. E infortunadamente seguimos en lo mismo. Sí. De cierta manera, yo creo que hemos tenido un enfoque bastante centralista y uno debería buscar enfoques mucho más de abajo para arriba, digamos, donde sean las propias comunidades las que desarrollen sus temas, sus problemas, y eso implica, obviamente, distribuir recursos nacionales hacia las poblaciones más apartadas. Ahora hay un acto legislativo que aumentó el sistema general de participaciones, pero lo importante es que las comunidades se apropien de esos recursos y no, digamos, los grupos al margen de la ley lleguen a cooptar esos recursos. Entonces, yo creo que pues están dadas las condiciones para que los desarrollos ya no sean desde el centro, sino desde las regiones hacia arriba. Yo me inventé un concepto, ahora pienso debe estar muy atado a eso, que se llama zonas libres de pobreza extrema. En el gobierno de Santos, pues era el sector privado ayudando a diferentes municipios, como el rol de las empresas en ser el buen vecino, ¿no? Qué interesante. Y después, entonces, Santos le metió una cosa de información bueno, yo no sé, pues Santos y Uribe, de realmente entender cómo era la pobreza en Colombia, pero variable por variable, y ahí con toda esa información comenzamos a generar, como a inaugurar esos municipios. Y bueno, yo después me fui a hacer un MBA, pero... Pero eran los índices de pobreza multidimensional. Muy interesante. Cogíamos esa información y entendíamos qué se necesitaba para que hubiera cero. Entonces, a veces era ingresos, a veces era educación, vivienda, pero las intervenciones cambiaban por municipio. Obviamente, donde había menos empresas era lo más complejo. Era, Claro. pues, ese plan. Albert Schweitzer fue un tipo incómodo para su época, podría uno decir. Teólogo, médico, músico, filósofo, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1952. Y mientras Europa estaba en ese debate sobre el sentido de la civilización, él se fue a Lamberene, en el corazón de África, a construir un hospital casi que con sus propias manos. Y su idea central era la reverencia por la vida. Él decía que toda forma de vida merece respeto y que la ética empieza cuando dejas de pensar solo en ti. Los únicos que serán realmente felices son los que han buscado y encontrado cómo servir, escribió Albert. Su historia es como de una fe casi rebelde en la bondad, que suena un poco provocadora. Él decía, el éxito no es la clave de la felicidad es la clave del éxito. Pero él no era un santo de vitrina, dudaba, se cansaba, sabía que lo que cuesta hacer el bien en el mundo que idolatra la eficiencia es difícil. Y en sus diarios un día dijo, en algún momento el fuego interior de todo se apaga, vuelve a encenderse solo con el encuentro con otro ser humano. Y otra frase que me gusta mucho es que lo único que importará serán las huellas de amor que hayamos dejado atrás. Quiero que busquen mucho sobre Albert y voy a volver a Alejandro. Y ahora sí, entremos a cómo es el backstage, el detrás de bambalinas del talento en la corte. Cómo se toman las decisiones, cómo es esa presión mediática y cómo también, yo me imagino, que es tener ese cargo de recibir incluso amenazas o la presión de ciertos actores. Externas son, yo diría que normales.
hay presiones, hay lobby, hay toda clase de cosas. Realmente ¿Uno cómo maneja eso? uno tiene que estar acostumbrado a eso, digamos. Le toca dejar de ir a reuniones sociales, dejar de pasarle el teléfono a todo el mundo, tratar de no reunirse con gente, pues una vida de monje, pero a veces no siempre se puede ser un monje. Lo que es más interesante de la corte es el plano interno, y yo estaba investigando ese tema de cómo se toman las decisiones al interior de una corte, porque somos 9, o éramos 9, y el tema clave es 5 votos, porque 5 es la mayoría de 9. Y lo más bonito de la corte es que cada individuo es distinto, hombre o mujer, no importa, piensa diferente, tiene enfoques distintos, a veces coincide con uno, a veces no coincide con uno, y uno tiene que construir un sistema de respeto mutuo con todos los otros 8 magistrados. Y la forma en que uno toma decisiones, digamos, depende de los temas, pero también depende un poco del proceso, porque el proceso de toma de decisiones hay una ponencia escrita, y frente a la ponencia escrita de uno de los magistrados, el resto dice estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la ponencia. A veces, un poco leyendo a Kahneman, Kahneman dice que uno tiene un sistema de toma de decisiones, el sistema 1, que es un sistema emotivo, un sistema inmediato, versus el sistema 2, que es un sistema muy racional, muy argumentado, decantado. Y yo aplicaba a Kahneman en las discusiones de la corte, y hay veces que uno tiene, digamos, el sesgo del sistema 1, y entonces uno ve un tema y dice, no, yo ya, independientemente de qué diga la ponencia, yo ya apoyo, ya decidí el voto ex ante. En cambio, digamos, lo que yo pensaba estando en la corte es, lo que hay es que convertir el sistema 1 en sistema 2, digamos, los abogados y los magistrados son racionales, son personas que se convencen con razones, y todo el proceso de deliberación al interior de la corte lo que hace es convertirlo a uno del sistema 1 al sistema 2. De cierta manera, el debate lo que permite es no tomar decisiones con el sesgo emocional que uno tiene, sino tratar de tomar las decisiones con el sistema 2 de Kahneman, donde uno escucha los argumentos y al final de la discusión decide, pero después de haber, digamos, evaluado los argumentos, revisado las normas, escuchado a los colegas, y yo, digamos, la mayor parte de lo que aprendí en la corte fue primero escuchar a mis colegas, y segundo aprendí, yo era como una esponja cada vez que cualquier colega decía algo, porque generalmente ese colega tenía la razón, porque veía algo que era invisible para uno. Y eso es no tiene uno cómo pagar ver una persona que ve el mismo problema desde otra perspectiva. Eso digamos, lo educa a uno, lo enseña a escuchar primero antes de uno lanzarse a opinar sin haber escuchado a los otros. ¿El ego ahí cómo se maneja? Porque todos son talentosísimos, ¿o no? El ego es el factor más importante en una corte. Todos los magistrados, hay que partir de la base, todos nos creemos que somos la primera maravilla del mundo, todos tenemos ego, lo que pasa es que algunos lo podemos manejar mejor que otros. Creo que es un elemento psicológico fundamental, y por eso es que uno tiene que construir relaciones interpersonales de primer nivel, mucho respeto, mucha comunicación directa, tratar de no, digamos, de no pelearse con los colegas, porque el día de mañana uno piensa, no, yo voy a necesitar el voto de tal colega en tal tema, entonces... Lo que Simon Sinek llama un juego de largo plazo. Es un juego de largo plazo. Los gringos tienen varias teorías del cuerpo colegiado,
donde a veces se habla de lo que se llama log rolling. Log rolling es como construir coaliciones al interior. En ciertos temas uno construye, llamémoslo así, pues, coaliciones no es una palabra que suene bonito en la rama judicial, pero es como uno tiene un grupo de magistrados que piensan igual que uno, en temas, por ejemplo, de paz. Hubo unas mayorías consolidadas en la Corte. ¿A ti te tocó esa época también? A mí me tocaron todas las decisiones de paz, que fue una experiencia extraordinaria. O sea, me tocó, yo creo que he sido el único magistrado que me tocaron desde el plebiscito, después la ratificación del acuerdo final por parte del Congreso, después los 6 actos legislativos que modificaron la Constitución para, digamos, implementar el acuerdo final. Después me tocaron todas las leyes que se aprobaron y todos los decretos que se expidieron en virtud del fast track. A mí me tocó todo el fast track, incluso desde el principio, incluso desde el triunfo del no. Y ahí, digamos, fue muy interesante ver ese proceso. Lástima no tener tiempo para poder mostrar cómo desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista del acuerdo, el acuerdo donde venció el no es un acuerdo distinto del acuerdo que finalmente se firmó en el Teatro Colón. Vamos, hay unas diferencias importantes. Lo que pasa es que por falta de tiempo no he tenido tiempo de escribir ese artículo que muestre que el mito de que se robaron el plebiscito, pues no es cierto. De cierta manera, lo que se hizo fue una renegociación del acuerdo y se introdujeron temas importantes. Pongo un ejemplo. Originalmente, el acuerdo original, el que se votó en el plebiscito, decía que el acuerdo final entraba a la Constitución, entraba al bloque de Constitución, y que era, digamos, tenía el mismo rango de la Constitución. Después del plebiscito, cuando triunfó el no, se cambió esa estipulación y se aprobó el acto legislativo 2 del 17, que señala que el acuerdo final no es parte del bloque de constitucionalidad, no es constitución, simplemente es un parámetro de interpretación de las normas de derecho internacional humanitario y de los derechos fundamentales, pero eso es una diferencia grande. O sea, hoy en día el acuerdo final con las FARC no es parte de la Constitución, simplemente la Corte dijo en una sentencia en el año 17 que es una política de Estado, que debe ser cumplida de buena fe, pero obviamente se puede cambiar. Y volviendo a ese ego, a esa toma de decisiones, también uno como se vuelve experto en temas que de pronto no sabe uno, pero pues le toca tener un criterio y tomar una decisión. Bueno, el ego, yo diría una nota en cuanto al ego. Yo creo que los profesionales, y en particular abogados y médicos, tenemos un ego terrible, en el sentido de que somos seres independientes, seres profesionales, creemos que somos lo mejor del mundo, y ya había aprendido a manejar los egos en mi experiencia, primero como managing partner de la firma de abogados donde trabajaba, que hoy en día se llama Pérez Llorca. Entonces yo fui 12 años managing partner de la firma, y manejar abogados es manejar egos. Cada abogado cree que tiene el ego más grande que el otro, y eso me ayudó mucho, porque eran más de 9 socios. Entonces, cuando uno tiene socios, es muy importante el manejo, pues, del ser humano, de no solo los temas técnicos, sino también los temas de ego. Y el ego en los abogados es una cosa, yo diría que ego y abogado es un pleonasmo, porque, digamos, los abogados sí tenemos un ego complejo y hay que aprenderlo a manejar. Entonces, esa experiencia como managing partner me ayudó mucho, pero también me ayudó mucho a hacer transacciones de M&A,
donde uno también conoce unos egos. A ti te tocó Bavaria, Star Sí. Miller, de Colpatria. Hice unas transacciones muy grandes con Bavaria, con Colpatria, con Avianca, y entonces conoce uno gente que tiene ego más grande que el de los abogados, que son los ricos, o los inversionistas jóvenes que esos sí son campeones en ego. Entonces uno aprende a manejar el ego. Es un tema de tratar de uno de ser humilde, de escuchar, de aprender, y eso también lo ayuda a uno, digamos, en la vida. Uno tiene que aprender a ser humilde, a bajar la cabeza, a escuchar. Pero ¿cómo hace uno eso? O sea, Mucho jabón, como me decía el ginecólogo de mi señora, uno se echa jabón para que le resbalen las cosas. Esa es la única, no conozco otra fórmula, así como para adelgazar la única fórmula es cerrar el pico. Para manejar los egos uno tiene que tener mucho control de sí mismo. Cuando uno pierde el control, pierde. Y tratar de que las cosas no lo afecten. Y lo mismo en sala plena. Uno está en sala plena y le dicen a uno algo desagradable y uno tiene que estar callado y tomar el tema. Mucha paciencia, mucho control de sí mismo, mucha humildad, porque todos nos equivocamos y a veces hay que pedir excusas, a veces uno se sale de casillas. Yo cada vez que me salía de casillas en sala plena, siempre me derrotaba. Entonces cuando uno se sale de casillas, pierde, digamos, la compostura, pierde la capacidad de respeto. Es muy importante uno tener control de sí mismo, sobre todo en esas situaciones críticas. ¿y cómo es la justicia en las empresas? Interesante. Yo pienso que el sector privado colombiano, de cierta manera, digamos, sobre todo las grandes empresas, se volvieron un poquito woke. Solo para aclarar, ¿qué es woke? Para el público? Woke es el movimiento, digamos, de estar despierto, pues nació en los años 60 en el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, y que permitía, por ejemplo, de estar despierto, mirar los derechos de las minorías en los Estados Unidos, de la raza negra. Así empezó, pero obviamente hoy en día eso en California se convirtió en un tema máximo, y yo creo que parte del tema ayudó a Trump a ser elegido. Pero en las empresas empezaron a darse cuenta de la importancia de ciertos temas que les ponen nombres, los consultores les ponen unos nombres muy bonitos. Entonces yo hice una lista como de nombres, entonces lo llaman ESG, o sea, sí. Environmental, Social and Governance. También hay todo un movimiento que se llama Business and Human Rights, y es que las empresas también deben cumplir con los mandatos de los derechos humanos. Y otros que se llaman el Resilient Leader y Sustainability. O sea, hay toda una serie de conceptos de administración de empresas que son muy buenos, muy interesantes. Los principios de desarrollo sostenible. O sea, hay una literatura súper extensa en cómo hacer que una empresa sea un buen ciudadano. No solo, digamos, y eso tiene que ver con cuál es el rol de una empresa. Si el único rol de una empresa es generar utilidades para sus accionistas, que es el paradigma de Milton Friedman, o si una empresa también tiene que generar, más allá de generar utilidades, tiene que generar otro tipo de beneficios a lo que se llama los stakeholders. Entonces, si a los empleados debe tratarlos mejor y debe remunerarlos mejor, si debe ser mejor con el ambiente, si a las comunidades donde opera tiene que tener digamos, una cercanía y una empatía con las comunidades, si la cadena de proveedores está haciendo, pues los está tratando bien, les está pagando a tiempo, y les exige también a sus proveedores cierto tipo de estándares, por ejemplo, de gobierno corporativo, de transparencia. Entonces yo creo que las empresas han cambiado, sobre todo las empresas grandes que tienen acceso, digamos, a conocimiento internacional, han pensado que más allá de las utilidades
hay otra serie de, digamos, de temas que hay que promover, y por eso uno ve antes de Trump, pero ha seguido después de Trump, uno ve un movimiento en las empresas que entonces ahora hay un vicepresidente de sostenibilidad que no es el de relaciones externas, sino es solo sostenibilidad, que no es el de recursos humanos, sino sostenibilidad, que no es el jurídico tampoco. Hay una serie, digamos, de desarrollos empresariales que han sido muy interesantes, y creo que son positivos. Por ejemplo, el tema de contratar mujeres, que antes, hace 20 años, eso era un paradigma. Hoy en día me parece muy positivo para las empresas, porque tener personas que piensen diferente a uno es muy importante. Los hombres somos ciegos y brutos, y no, hay muchos temas que no vemos. Y hay temas que las mujeres ven que uno no ve, y uno tiene que oír y entender posiciones sobre temas que uno realmente no ve porque no tiene las gafas para verlos. Entonces, en las empresas, esos movimientos han ayudado mucho en los temas de género, en los temas de diversidad, en los temas de mejorar la cadena de suministro, en los temas de respetar los estándares laborales de, digamos, no solo de la empresa misma, sino de toda la cadena productiva, todos los proveedores. Ha ayudado a mejorar los temas de corrupción privada, sobre todo en compras. En los departamentos de compras es donde más corrupción hay en el sector privado. Y entonces, yo diría que las empresas han ido evolucionando, y ha sido muy interesante, por ejemplo, el tema de, digamos, los impactos del anti-wokeismo de Trump. Lo que ha hecho la gente es dejar de promocionar todos esos temas, pero lo sigue haciendo. Exacto, eso es lo importante. No es como, como Trump dice que no, entonces cierren la vicepresidencia de sostenibilidad, sino que pónganle el nombre ahora y hagan. Claro. Entonces, de cierta manera, la gente va a seguir haciendo lo que le conviene, porque a una empresa es positivo para una empresa, digamos, ser diversa. Es positivo para una empresa tener buenos proveedores, es positivo para una empresa no quebrar a sus proveedores, tener un buen capital humano al interior de la empresa, sea hombre o mujer, o incluso personas digamos, de diferente orientación sexual. Eso es rico, eso le da riqueza a la empresa, y además le atrae talento joven. La gente joven no fue educada como nosotros, sino la gente joven quiere ver que una empresa sea diversa, o que tenga iniciativas de sostenibilidad, no solo con la fundación corporativa, sino que tenga programas mucho más transversales en ciertos temas que son importantes para el gobierno corporativo, o para las condiciones sociales de sus propios trabajadores. Entonces, creo que, en mi opinión, ha sido una influencia positiva sobre las empresas. Toda esta nueva onda, que pues muchas de esas son moda, pero eso se ve cuando uno empieza a revisar los reportes de sostenibilidad de las empresas. Se da cuenta que están haciendo un trabajo serio, y que la gente joven lo primero que pregunta es, bueno, si su presidente es mujer o hombre, o si hay vicepresidentas mujeres, o si hay personas afrodescendientes en la organización, y qué programas tienen para, no sé, para estudiar otro tipo de cosas. Los jóvenes hoy en día quieren empresas también diversas, y eso es muy importante para la atracción del talento en una empresa, independientemente de la profesión. Total. Y también las empresas se han dado cuenta que eso mejora sus resultados financieros, y además de todo le permite ser empática con las comunidades donde opera. Si uno tiene, digamos, unos buenos programas, no solo de filantropía, sino programas sociales de apoyo, puede tener una mejor relación con la comunidad donde está operando la empresa. Ese era mi trabajo anterior
Pues anterior hace varios tiempos de... No sé, antes de Trump. Antes de Trump. Cuando Trump estaba con su programa de televisión, pero era diseñar estrategias de sostenibilidad. Y hay una gráfica ahorita que yo muestro mucho en temas de talento que compara empresas del Standard & Poor's 500, otras del Dow Jones, como el índice de rentabilidad. Y en Oxford sacaron un índice de las empresas con mejores programas de bienestar. Y muestra cómo el rendimiento financiero siempre ha sido superior en los últimos 10 años de las empresas con mejores programas de bienestar del empleado, que al final pues, es el primero que tienen que cuidar. Claro, no es un tema de maquillaje, sino es un tema también de negocios. De negocio, exacto. Cerrando el episodio, porque yo sé que tienes una agenda compleja, tú mencionaste que cuando entraste a la universidad eras tímido. ¿Cómo te voy con la timidez luego de tanto tiempo? Sigo siendo tímido, pero digamos ya he cogido más seguridad en mí mismo. Yo creo que el hecho de haber sido profesor, el hecho de haber negociado muchas transacciones, el hecho, digamos, de haber estado en la corte ya me da menos timidez hablar en público, por ejemplo. Sobre todo de temas que conozco. Eso ha mejorado afortunadamente. Y en nuestra sección tenemos una última pregunta que no la hago yo, sino la hace César. Imagínese, doctor, que mi esposa es abogada y en medio de nuestras charlas nocturnas, pues últimamente hemos tocado un tema que me gustaría planteárselo para que usted me regale su óptica. Con eso voy a debatirlo con mi esposa esta noche, gracias a usted. Pero es básicamente la óptica de lo que está pasando en el caso del siglo en este momento, que es el caso del expresidente Álvaro Uribe, y cómo evitar que se permee la Corte en base a presiones políticas y en base a presiones mediáticas. ¿Cuál es su óptica? Ok, es una pregunta compleja. Y compleja porque yo fui ponente de una tutela del presidente Uribe, en la cual pues señalamos que él seguía vinculado al proceso a pesar de haber renunciado a su fuero en la Corte Suprema de Justicia. Él, cuando se trasladaba de cuerda procesal, seguía vinculado al proceso bajo la ley 906. Debo decir que fue un caso muy difícil, con unas presiones enormes. Yo pensaría que hoy los jueces, y con las redes sociales los jueces están expuestos o estamos expuestos a muchas presiones de lado y lado. Eso siempre hay presiones de todo tipo, presiones sobre seguridad personal, presiones relacionadas con la familia, que es lo que más uno le da miedo, que le ataquen a la familia más cercana, presiones de los medios de comunicación, de los grandes personajes del país, pero yo creo que los jueces de altas cortes pues tenemos forma de afrontar esos temas. Los jueces, digamos, que no son de altas cortes tienen más dificultades en afrontar ese tipo de presiones, porque son jueces, digamos, con menos experiencia, pero además con menos recursos, por ejemplo, de escoltas o de recursos tecnológicos para poderles hacer frente a ese tipo de presiones. Entonces, yo creería que esos casos tan importantes para el país y que tienen ciertas connotaciones políticas, en ese sentido, ahí es donde se mide si realmente un juez es independiente o no. Y yo creo que en el caso del presidente Uribe, pues los jueces han actuado en derecho, a veces se equivocan, digamos, nosotros los jueces no somos infalibles, pero hasta ahora, a pesar de las múltiples presiones, yo creo que los jueces en ese caso tan difícil y tan mediático, pues han resistido, digamos, las presiones de lado y lado, porque generalmente las presiones no provienen de un solo lado, sino de varios lados, y a veces hay
presiones que uno no sabe de dónde vienen, y en ese sentido, digamos, lo que uno debe preservar es la independencia del funcionario judicial, que falle, digamos, en derecho y que trate de no equivocarse, porque los jueces, como seres humanos, nos podemos equivocar también. Gracias, Alejandro, por compartir tu historia. Acá vienen mis 5 hacks que me deja esta conversación. El primero, juega tu propio partido. Él en el tenis aprendió que se gana escuchando el cuerpo y se pierde cuando el ego entra en la cancha. 2. La justicia es el espejo del país. Donde hay tutela, hay un grito social que no ha sido escuchado. 3. El secreto en el liderazgo está en saber cuándo usar el sistema 1, la emoción, o el sistema 2, la razón. 4. Las revoluciones duraderas son graduales. 5. No se trata de fallar distinto, sino de pensar distinto. El servicio público es algo muy valioso que no se mide en patrimonio, sino en propósito. Hasta un siguiente episodio, sigamos hackeando el talento.